Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon en la que estaré subiendo nuevas novelas para los que quieran apoyar el canal, el link en la descripción. Capítulo 11. El fin está cerca, la instrucción del taoísta Li. Cuando el joven se acercó, Lin Ran sintió que le resultaba familiar, como si lo hubiera visto antes en alguna parte, pero no recordaba cuándo ni dónde. Al ver que Lin Ran no solo no se inclinaba, sino que incluso miraba al invitado, el taoísta Li estalló en sudor frío. Por favor, perdóname. Este chico no suele ser descortés, pero... El joven se rió con ganas, dejando al descubierto sus dos hoyuelos. Está bien, está bien. Han pasado muchos años desde la última vez que nos vimos. Lin Ran, no has cambiado en absoluto. Incluso la voz era familiar, pero Lin Ran no pudo encontrar nada relacionado con este hombre en su memoria. Sin embargo, por la forma en que se dirigió a él, Lin Ran pensó que probablemente lo conocía. Al ver que el joven no se ofendió, el taoísta Li dejó escapar un suspiro de alivio. En este momento, Lin Ran dijo: me he estado quedando en Mount Sword todo el año y rara vez interactúo con extraños. Ahora que te veo, no puedo evitar sentirme asombrado por tu extraordinaria presencia. El joven sonrió aún más brillantemente. Jajaja, sigues siendo tan simplista como solías ser. Por alguna razón, aunque no hubo fluctuaciones de energía provenientes del joven, Lin Ran pudo sentir que su aura era fuerte. Debe ser alguien poderoso, pero deliberadamente ocultó su verdadera fuerza. Esto hizo que Lin Ran tuviera aún más curiosidad sobre su identidad, pero no era su lugar para plantear una pregunta. ¿Ha habido alguna anormalidad en Mount Sword en el último año? El taoísta Li respondió respetuosamente. Todo está bien. Usted puede descansar seguro. Anuncios de Put Future. El joven inmediatamente reveló una mirada satisfecha. Miró la cima de la montaña y dijo significativamente: el trabajo de proteger la montaña es muy importante. Por favor, no bajes la guardia. Lin Ran asintió y siguió su mirada. Se preguntó si este joven sabía lo que había en la cima de la montaña. El joven parecía tener algo que decirle a Taoist Li. Lin Ran no se demoró y se despidió. Antes de irse, escuchó vagamente las palabras persona seleccionada y no mucho tiempo. No tenía ni idea del contenido de su conversación. Después de eso, la vida continuó en paz y sin cambios. Lin Ran no era una persona ruidosa y rápidamente se olvidó de este asunto. El tiempo pasó en un abrir y cerrar de ojos. Lo único que permaneció constante en el fluir del tiempo fue la cordillera. En este momento, Lin Ran estaba de pie en la cima del segundo pico, mirando hacia lo lejos. Estaba tranquilo y no emitía ninguna energía de espada. No se veía diferente de una persona común. Sin embargo, cuanto más tranquilo, más aterrador. Lin Ran casi había alcanzado el nivel que le permitía ocultar perfectamente su identidad. Solo un gran maestro mayor podría discernirlo un poco. Otro año que pasa. Lin Ran no pudo evitar suspirar. No sabía cuánto tiempo había pasado en Mount Sword y cuánto tiempo había estado cultivando. Se sentía como si fuera el primer día en la montaña, pero ya no era el campeón del examen de artes marciales. En este año, firmó en 5 espadas más, obteniendo el intento de espada de medalla indestructible, intento de espada de 10.000 maderas, intento de espada de agua sin forma, intento de espada de fuego celestial e intento de espada de tierra. Con el poder de los 5 elementos combinado con la técnica de la espada de los 5 elementos que el taoísta Li le había enseñado anteriormente, el poder era casi decenas de miles de veces más fuerte. Aunque todavía estaba en el 9º nivel del reino del maestro marcial superior, Lin Ran tenía la confianza y la fuerza para luchar contra uno en el reino del gran maestro. Ahora que había reunido toda la intención de la espada que necesitaba, sintió que era hora de avanzar. La mirada de Lin Ran se posó en la cima del pico principal. Se preguntó si tendría la fuerza para explorar ese lugar nuevamente. Anuncios de Put Future. Durante el año pasado, el interés de Lin Ran en la cima de la montaña prohibida solo había aumentado. Justo cuando estaba pensando, el taoísta Li le envió un breve mensaje. Emergencia. Ven inmediatamente. Después de recibir al invitado importante la última vez, el taoísta Li no lo había buscado, ni siquiera una vez. Ni siquiera le envió un mensaje a Lin Ran. Era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Una vez, Lin Ran había tratado de ponerse en contacto con él, pero la habitación de Taoist Li estaba vacía y no se lo podía encontrar en Mount Sword. Supuso que el taoísta Li tenía algo que hacer y abandonó la montaña, o podría estar en la cima de la montaña. Esto se debió a que ese era el único lugar donde Lin Ran no había puesto el pie.
En la habitación con poca luz, Daoist Lee estaba acostado en la cama, débil. Después de no verlo durante un año, Lin Ran descubrió que había envejecido mucho. Al escuchar el movimiento en la habitación, el taoísta Lee tosió violentamente. No podía ver, pero sus ojos estaban fijos en Lin Ran. Dijo débilmente: «¿Estás aquí?». En este momento, él era como una vela que parpadeaba en el viento, en peligro de apagarse en cualquier momento. Lin Ran dijo rápidamente: «Llamaré al médico imperial ahora». El taoísta Lee extendió su mano marchita y agarró la muñeca de Lin Ran con fuerza. Negó con la cabeza y dijo: «No hay necesidad. Conozco mi propio cuerpo mejor que el médico. No tienes que perder el tiempo. Además, soy viejo y no aguanto mucho más». Si no fuera por... Se detuvo a mitad de la frase. Después de dudar por un momento, continuó: «En resumen, te llamé en mi lecho de muerte porque espero que puedas proteger al país y al emperador, y es hora de decirte algo». La expresión del taoísta Lee fue solemne sin precedentes cuando dijo con voz profunda: «Ya has dominado la técnica de la espada de los 5 elementos. Te dejaré el asunto de reforzar el sello en el futuro». No es de extrañar que el taoísta Lee le enseñara la técnica de la espada hace un año. Ahora que Lin Ran lo pensó, el taoísta Lee probablemente sabía que se le estaba acabando el tiempo. Capítulo 12. La misteriosa tercera persona. La razón por la que no te dejo acercarte a la cima de la montaña es que hay un poderoso demonio sellado allí. No debes dejar que rompa el sello. De lo contrario, traerá calamidades al mundo. En realidad había demonios sellados en la cima del monte Espada. Lin Ran jadeó. No es de extrañar que esa tablilla de piedra se llamara la tablilla de subyugación de demonios. No es de extrañar que el taoísta Lee lo mantuviera en secreto y lo advirtiera una y otra vez. ¿Podría ser que los extraños rugidos que escuchó fueran del demonio? Después de decir tanto de una vez, el rostro del taoísta Lee se puso aún más pálido. Jadeaba pesadamente, claramente a las puertas de la muerte. Al verlo así, el corazón de Lin Ran se hundió. Los dos habían pasado 2 años juntos en Mount Sword. Aunque podía contar la cantidad de veces que se encontró con el taoísta Lee por un lado, el taoísta Lee era, no obstante, su maestro y amigo. Incluso le enseñó la técnica de la espada de los 5 elementos. Era inevitable que los mortales estuvieran separados por la vida y la muerte en algún momento. En este momento, Lin Ran aún no había alcanzado el nivel en el que se volvió indiferente a las emociones mortales. Era natural que él se sintiera triste por separarse de un querido amigo. El taoísta Lee luchó por levantarse y sacó 2 piedras de debajo de la cama. Contenían una gran cantidad de energía espiritual y parecían piedras espirituales de primera calidad. Estas son las piedras espirituales de los 5 elementos. Use uno para usted mismo para ayudarlo a abrirse paso, y use el otro para reforzar el sello para este año. Además, espero que puedas ayudarme con algo después de que muera. He protegido Mount Sword durante décadas y he dedicado mi vida a ello. Espero que yo también pueda ser enterrado aquí, incluso si eso significa que tengo que transformarme en la nada y entrar en el ciclo de la reencarnación. El taoísta Lee le contó a Lin Ran sobre su arreglo. En las últimas palabras, su voz era tan pequeña que el viento se la llevó tan pronto como habló. Mirando la mano de Daoist Lee que estaba perdiendo fuerza lentamente, Lin Ran se quedó en silencio durante mucho tiempo antes de decir: «No te preocupes, cumpliré tu deseo». Sin embargo, esta vez, el taoísta Lee no le respondió. Se tumbó en la cama sin respirar. Anuncios de Put Future. Lin Ran se sentó en silencio durante mucho tiempo antes de levantarse para irse. El taoísta Lee no tenía padres ni parientes. Lin Ran sabía muy poco sobre sus antecedentes, pero por sus palabras, Lin Ran sabía que había estado protegiendo Mount Sword desde que era muy joven. Como prometió, Lin Ran enterró a Daoist Lee en Mount Sword. Después de que todo estuvo hecho, Lin Ran ahora era el único que quedaba en la enorme montaña. Naturalmente, se sentía un poco solo. Era como si fuera el único en el mundo. Correcto, también estaba la tercera persona que nunca había tenido la oportunidad de conocer. Hasta ahora, incluso cuando Daoist Lee estaba en su lecho de muerte o enterrado, Lin Ran todavía no vio aparecer a la tercera persona. ¿Podría ser que la tercera persona nunca existió en absoluto? Sin embargo, no podía ver por qué el taoísta Lee debería mentirle al respecto. Por otro lado, Lin Ran no pudo encontrar ningún rastro de la existencia de la tercera persona. También había muchos misterios sobre el demonio sellado en la cima de la montaña que aún no se habían desentrañado. Lin Ran inicialmente pensó que después de permanecer tanto tiempo en Mount Sword, debería saber lo suficiente al respecto. Quizás lo que sabía era solo la punta del iceberg.
olvidémonos de eso por ahora. Si la fuerza de uno alcanzara un cierto nivel, todas las confusiones, como resultado, se aclararían. La razón por la que estaba confundido era porque no era lo suficientemente fuerte. Lin Ran miró las dos piedras espirituales de los 5 elementos en su mano. Incluso en su lecho de muerte, el taoísta Li no se olvidó de ayudarlo. Estaba extremadamente agradecido. Con las piedras espirituales de los 5 elementos, podría abrirse paso. Además, podía sentir que había llegado el momento. Lin Ran se sentó con las piernas cruzadas mientras la energía espiritual circulaba por su cuerpo. Como si hubiera sido arrastrado a un mundo de nada, su mente estaba repleta de imágenes del taoísta Li en sus últimos días. Anuncios de Put Future. ¿Qué era la vida? ¿Qué fue la muerte? En la nada, una voz sonó de repente. Algunas personas serían recordadas después de la muerte, mientras que otras serían olvidadas. Por ejemplo, incluso si el taoísta Li muriera, nadie sabría nada de él excepto él mismo. De hecho, nadie en el Palacio Imperial sabía siquiera de su existencia o de lo que había hecho. Si el taoísta Li todavía estaba vivo, Lin Ran quería preguntarle, ¿vale la pena? ¿Su vida realmente no tenía sentido en absoluto? Una figura vestida con una túnica taoísta hecha jirones revoloteaba en el viento y se acercaba. Era el taoísta Li. Lin Ran no pudo evitar murmurar para sí mismo. Si me hicieran esta pregunta exacta, ¿cómo respondería? No, el significado de la existencia de una persona no debe ser definido por otros. La búsqueda de todos era diferente e igual sin importar si la causa era pequeña o grande. Si hubiera seguido su causa hasta el final de su vida, ¿cómo sería eso sin sentido? En lugar de convertirse en una rana, satisfecha con su vida en el fondo de un pozo, Lin Ran preferiría convertirse en una efímera flotando en el océano. Al menos, el mundo que vio era más grande. Taoist Li pasó casi toda su vida protegiendo Mount Sword, y esa era su búsqueda. Incluso si no fue recordado después de su muerte, para él, no importaba. Sabiendo que Lin Ran había encontrado su respuesta, la figura de Taoist Li se alejó lentamente con una sonrisa de aprobación en su rostro. Cada ser vivo en el mundo tenía su búsqueda única, entonces, ¿cuál era la de Lin Ran? La voz aún persistía y se hacía cada vez más fuerte, como si viniera del supremo Gran Dao, sacudiendo a Lin Ran hasta la médula. Lin Ran reflexionó por un momento y habló sin dudarlo. El Dao que persigo estará cubierto de espinas y púas. Por lo tanto, pido una espada que me permita despejar el camino y restaurar la justicia del mundo. Capítulo 13. Visitando el monte Espada de noche. ¿Quiénes son? Cuando Lin Ran terminó de hablar, 10.000 espadas zumbaron al mismo tiempo, y toda la espada del monte parecía haber cobrado vida. Incluso las espadas espirituales estaban respondiendo, parecía que estaban a punto de despegar y volar hacia Lin Ran. Si el taoísta Li todavía estuviera vivo, definitivamente se sorprendería al ver esta escena. Además de su maestro, Lin Ran fue la segunda persona capaz de causar tal fenómeno en Mount Sword. La intención de la espada al pie de la montaña se desbordaba, como si estuviera celebrando el advenimiento de algo. El rugido en la cima de la montaña se estaba volviendo especialmente fuerte, lo que formaba un fuerte contraste. Lin Ran abrió de repente los ojos que brillaban con la luz de la espada. Todo su cuerpo estaba surgiendo con una fuerza inexplicable, como una espada divina que estaba lista para atacar. Lin Ran enfocó su mente y todo volvió al silencio. Ahora, sin mencionar a un gran maestro, incluso un gran maestro senior podría no ser capaz de ver a través de él. En realidad me abrí paso con éxito. La piedra espiritual de los 5 elementos parpadeó con una luz similar al jade. Simplemente superó las expectativas de Lin Ran. No esperaba que su avance esta vez fuera tan fácil. Lógicamente hablando, pasar de maestro marcial a gran maestro fue muy difícil. Algunos cultivadores se quedarían atrapados en esta etapa durante décadas. Sin embargo, Lin Ran lo hizo muy exitoso. No solo fue gracias al cuerpo de espada sin forma, sino que la muerte del taoísta Li también le enseñó una gran lección y le hizo aprender algo que de otro modo no aprendería. Como gran maestro, no solo aumentaría la vida útil de Lin Ran, sino que también su apariencia permanecería sin cambios. Lo más importante, sus 5 sentidos se agudizaron. Anteriormente, solo podía sentir movimientos y sonidos dentro de 100 millas, pero ahora podía capturar todo lo que sucedía en Mount Sword. Como ahora, podía sentir a algunas personas astutas subiendo al monte Espada por el otro lado. Se dirigían hacia la cima. Anuncios de Put Future. ¿Es esta una buena idea? Después de todo, Tenmile Sword God es el guardián de la dinastía Heavenly Saint. ¿Nuestros movimientos aquí lo perturbarán?
No te preocupes. Según la información del maestro, el dios de la espada está suprimiendo algún tipo de demonio maligno en la cima y no ha aparecido en décadas. Por eso nos envían aquí. Para investigar qué está pasando exactamente. Entiendo lo que dices, pero todavía tengo un mal presentimiento. Este es el territorio del dios de la espada. Si nos descubren, estaremos muertos como un clavo. Su compañero claramente estaba perdiendo la paciencia. ¿Por qué eres tan cobarde? Mount Sword actualmente solo está custodiado por el aprendiz de espada de Sword God y un guardián débil. No pueden ser nuestro partido. Ninguno de ellos se dio cuenta de que había otra persona detrás de ellos. Todas estas personas estaban en el reino del maestro marcial. No es de extrañar que fueran tan arrogantes. Si fuera Lin Ran al principio, incluso si uniera fuerzas con Daoist Lee, no podrían lidiar con ellos. Pero ahora, Lin Ran podría lidiar con ellos con un dedo. Solo en este punto supo que Daoist Lee era en realidad el aprendiz de espada de Sword God. Bienvenidos todos. Espero que su viaje aquí haya sido agradable. La repentina voz masculina los sorprendió a todos. ¿Quién es? Muéstrate. Los hombres de negro se sorprendieron. Se dieron la vuelta y se dieron cuenta de que había una figura de pie en la oscuridad. No sabían cuánto tiempo la figura los había estado siguiendo, pero no lo notaron en absoluto. Sin embargo, esta figura no emitió ninguna fluctuación de energía y era como una persona común. La gente común no podría escalar una montaña de decenas de miles de pies de altura con sus propias manos sin alertarlos. Su fuerza no podía ser subestimada. Sin embargo, según la información, ni el aprendiz de espada ni el nuevo guardián de la montaña podrían tener tal cultivo. ¿Quién eres? El guardián de la montaña. Anuncios de Put Future. Los hombres de negro se miraron y asintieron. Sin previo aviso, iniciaron un ataque al mismo tiempo. El sonido de armas afiladas perforando el aire resonó a través de la cordillera. Incluso la luna fría en el cielo se asustó por la energía de la espada y se escondió en las nubes, revelando solo una punta. Los hombres de negro eran rápidos, pero a los ojos de Lin Ran, su velocidad parecía haberse ralentizado varias veces. Incluso podía decir cuáles eran sus próximos movimientos. Lin Ran estaba un poco sorprendido por la fuerza que acababa de obtener. Debido a que estaba completamente oscuro, no vieron el arma que Lin Ran estaba usando. En el segundo siguiente, Lin Ran desapareció repentinamente en el aire. Los hombres se sorprendieron, desconcertados por un segundo sobre lo que acababa de suceder. ¿Me estás buscando? Por alguna razón, los hombres sintieron que un escalofrío les recorría la columna vertebral y sus manos temblaban tan violentamente que ni siquiera podían sostener sus espadas correctamente. Sintiendo el fuerte viento sobre sus cabezas, subconscientemente levantaron sus manos para bloquearlo. Sintieron que sus manos se entumecían y las espadas en sus manos se cayeron. La afilada intención de la espada los llevó al borde de la muerte. Bajo la luz de la luna, finalmente vieron el arma que Lin Ran estaba usando. En realidad era solo una rama de árbol. Por otro lado, sus espadas ya habían caído al suelo y estaban rotas en varios pedazos. Lin Ran se quedó allí con calma mientras los hombres de negro se retiraban paso a paso, como si estuvieran locos de miedo. Para poder usar una rama para derrotarlos y romper sus espadas, ¿quién más podría ser este hombre sino el dios de la espada de 10 millas? Vamos. Los hombres de negro sabían que no eran su rival. Después de arrojar una bomba de humo, saltaron por el acantilado en un estado lamentable. Lin Ran no tenía intención de perseguirlos. Estas personas eran simplemente demasiado débiles. Si no fuera por evitar que subieran más alto, ni siquiera se molestaría en aparecer. Miró la cima de la montaña y recordó lo que esos hombres acababan de decir. Capítulo 14. El camino secreto en la cima, un montón de huesos. Aunque el taoísta Li le había indicado que no se acercara al área prohibida en la cima de la montaña, confiaba en que, como gran maestro, tenía la fuerza para atravesar esa agua desconocida. La tercera persona que el taoísta Li mencionó debería ser el dios de la espada de 10 millas. También quería ver cómo era el legendario dios de la espada. Lin Ran era un hombre de acción. La última vez que lo intentó, estaba exhausto a la mitad de su exploración. Pero esta vez, se sintió sin precedentes relajado. Pronto, llegó a la cima del monte Espada. Era diferente de lo que imaginaba que era el lugar, que era un lugar cubierto con capa tras capa de formaciones de matriz. Resultó que no tenía nada de especial a pesar de ser llamado un área prohibida. La vista en la cima de la montaña era buena. No había ningún demonio o dios espada. Era como si todo lo que escuchaba sobre lo que había en la cima de la montaña fuera solo un rumor. La mirada de Lin Ran fue instantáneamente atraída por las marcas de espada en la pared de roca.
Esto es, a los ojos de los plebeyos o los artistas marciales, estas marcas de espada eran solo cortes al azar. Solo los maestros marciales o superiores podían entender una o dos cosas sobre cuán hábiles eran estos cortes. Pasó los dedos por la pared de roca y se dio cuenta de que estas marcas de espada habían estado allí durante mucho tiempo. Aún así, todavía podía sentir la excelente técnica de espada de esta persona y la persistente intención de espada. Con los ojos cerrados, Lin Ran pudo ver una figura blandiendo su espada en el aire, mostrando intenciones de espada frías e intimidantes. Bailó de un lado a otro alrededor de este lugar con su espada, como si estuviera solo en este mundo enorme. El corazón de Lin Ran dio un vuelco. Sintiendo la nitidez en cada golpe, no pudo evitar suspirar. Espada increíble. Lin Ran creía que este era el lugar donde se cultivaba el dios de la espada de 10 millas. Anuncios de Put Future. Estaba totalmente asombrado por tan magistral manejo de la espada y no podía imaginar cuál era su verdadera fuerza. Es una pena que no pueda ver a Sword God en persona. Lin Ran estaba a punto de bajar de la montaña cuando vio algo por el rabillo del ojo. Espera un segundo. Se detuvo en seco y volvió a observar las marcas de espada en la pared de roca. Se dio cuenta de que todas estas marcas apuntaban en una dirección. Cabe señalar que las marcas de la espada cambiaban constantemente y eran difíciles de controlar incluso por la espada más salvaje. Para que todas las marcas de espada apuntaran en una dirección, esto requería una precisión y maestría extremas. Mostró que el dios de la espada debe estar en un reino aterrador. El dios de la espada debe haberlo hecho intencionalmente. Lin Ran caminó hacia la dirección que señalaban las marcas y llegó a una pared de roca cubierta de enredaderas. Al lado había un acantilado. ¿Qué tiene de diferente esta pared de roca? Lin Ran frunció el ceño y reflexionó. Llamó y se dio cuenta de que estaba hueco. Recogió la rama del suelo y la agitó. La pared de roca se abrió y una cueva oscura apareció frente a él. En realidad había un pasaje secreto aquí. Un aura fría brotó de inmediato, causando que se le pusiera la piel de gallina por todo el cuerpo. Lin Ran no podía sentir lo que había dentro del agujero, pero después de pensarlo un poco, entró. Como ya estaba aquí, no había razón para que se rindiera. Quizás el dios de la espada aún no se había ido y todavía estaba en esta cueva. La cueva era completamente negra y extremadamente estrecha, como si no tuviera fin. Lin Ran tenía la sensación de que este lugar estaba conectado con el infierno. Lin Ran sintió una intención de espada extremadamente afilada e inconscientemente extendió la mano para tocar la pared de roca. Tal como lo había adivinado, estaba lleno de marcas de espada. Anuncios de Put Future. A diferencia de las marcas del exterior, estas marcas de espada eran afiladas y llenas de intenciones asesinas. También había un aura asesina indescriptible, lo que indica que el portador de la espada estaba en un estado de extrema inquietud. Lin Ran retiró su mano y siguió caminando. Poco a poco sintió que sus pasos se volvían pesados, como si estuviera encadenado por una montaña. Tenía la sensación de que si continuaba, probablemente se vería afectado por la intención asesina en las marcas de espada y perdería la cabeza. ¿Qué le pasó al dios de la espada? Estaba seguro de que estas marcas fueron dejadas por el dios de la espada. De lo contrario, no llevarían una presión tan poderosa. Se decía que la intención de la espada podía representar el estado mental de una persona. Fuera de la cueva, las marcas de espada estaban ordenadas, mostrando a las personas el paradero de la cueva secreta. Solo aquellos con un talento sobresaliente en Sword Dao podrían discernirlo. Pero ahora, todas estas marcas de espada estaban desordenadas y fácilmente podrían afectar el estado de ánimo de uno. Incluso podrían activar el lado oscuro del corazón de uno, haciendo que uno se descarrile. Algo grave debe haber sucedido en la cima de la montaña. Pensando en esto, Lin Ran no pudo evitar acelerar, queriendo llegar al fondo del asunto. Cuanto más profundo fue, además de la energía de la espada afilada, también había un aura extremadamente malvada, lo que provocó que la temperatura circundante descendiera. La cueva casi llegó al punto de congelación. Afortunadamente, Lin Ran tenía el cuerpo de espada sin forma y no se vio afectado por el aura maligna. Aún así, todavía se sentía un poco incómodo. Después de caminar durante mucho tiempo, el camino finalmente se abrió y la luz brilló desde los innumerables agujeros pequeños. Con la ayuda de la luz, Lin Ran finalmente vio claramente la escena frente a él. Había marcas de espadas por todas partes, incluso en el techo. Se entrelazaron en una enorme red que lo rodeaba, queriendo asfixiarlo. Lin Ran se sintió sofocado. Se obligó a apartar la mirada de las violentas marcas de espada. ¿Cómo pasó esto?
Después de ver la escena frente a él, las pupilas de Lin Ran se contrajeron y quedó atónito en el acto. Fue como si un enorme martillo lo hubiera aplastado, haciéndolo perder el conocimiento. Lin Ran reveló una expresión de pánico. Después de ingresar al reino del maestro marcial, esta fue la primera vez que entró en pánico. Lo que apareció frente a él no fue el dios de la espada, sino una pila de huesos. Capítulo 15. Jugar volumen anuncio. La muerte del dios de la espada y el escape del demonio malvado. Lin Ran se sorprendió de repente por una suposición audaz. Algo que haría que él y la dinastía Avenli Saint estuvieran extremadamente aterrorizados estaba a punto de suceder. Se acercó lentamente. Este cadáver debería haber estado muerto durante décadas. Sus huesos eran como jade, y sus vestidos estaban podridos. Aún así, Lin Ran aún podía sentir la afilada intención de la espada que aún no se había disipado. La intención de la espada fue conmovedora e inspiradora, lo que provocó que uno retrocediera con miedo. No hubo necesidad de decir en voz alta la identidad del cadáver. Para poder poseer tal intención de espada, incluso si muriera, continuaría en este mundo. Si había algo más que pudiera probar la identidad de esta persona, era la espada a su lado. Desafortunadamente, la espada ya estaba rota. Lin Ran se acercó para recogerlo. A pesar de que estaba rota, la energía de la espada seguía siendo tan formidable y fuerte que casi podía materializarse. La empuñadura estaba incrustada con dibujos de dragones y rubíes, surgiendo con un poder inexplicable. Era obvio que era una espada divina incomparable. Zumbido. Apareció una luz fría, seguida del rugido de un dragón. Era el rugido que Lin Ran había escuchado antes. No pudo evitar caer en un profundo pensamiento. La espada divina tenía un espíritu. Incluso si Sword God muriera, todavía llevaría energía espiritual. Se rumoreaba que Sword God también nació con un cuerpo de espada. Probablemente fue por esto que el cuerpo de espada sin forma de Lin Ran resonó con la espada divina. No todo tenía sentido porque escuchó los rugidos provenientes de la cima de la montaña. Veo. Anuncios de Put Future. ¿Pero qué te rompió? Esta era la espada del dios de la espada. Incluso si se rompiera, todavía tenía un poder enorme, y mucho menos antes de que se rompiera. Mirando el horrible esqueleto frente a él, Lin Ran suspiró. También notó que el esqueleto tenía el puño apretado, como si estuviera a punto de golpear. ¿Qué exactamente iba a atacar Sword God? Los ojos del esqueleto estaban fijos en la dirección sureste arriba, pareciendo que no estaba dispuesto a morir todavía. Lin Ran miró hacia arriba y vio una gran brecha. Además, había varias marcas profundas de garras en ambos lados. No pudo evitar jadear. El aura malvada que sintió anteriormente cuando entró era más densa aquí. Incluso después de tanto tiempo, el aura aún no se disipaba. Este debe ser el lugar donde se selló la cosa malvada. Había todo tipo de tótems y símbolos misteriosos tallados alrededor de la cueva. Debería ser algún tipo de formación de matriz. Sin embargo, ahora estaba dañado y ya no tenía el poder divino de antes. La cosa aprisionada dentro también había escapado. Lin Ran tuvo una sensación complicada al mirar el esqueleto. Solo entonces se dio cuenta de que había una línea escrita en una letra pequeña en el suelo. La letra estaba desordenada. Debe haber sido escrito por el dios de la espada a toda prisa. Nací con un cuerpo de espada y entré en el camino de Sword Dao después de décadas de cultivo. Para proteger a la dinastía, vine aquí para someter al demonio malvado y dediqué mi vida a alcanzar el reino de Saint. Sin embargo, el demonio era astuto y siniestro. Mientras me abría paso hacia el reino Alf Saint, fui atacado e infectado con el aura malvada, que pronto me descompondrá de adentro hacia afuera. Si alguien es guiado a venir aquí por el destino, puede heredar todo de mí. Aunque Dragón Roar está roto, se puede volver a forjar. Solo tengo un deseo. Proteja a la persona que lleva el rubí con patrón de Fénix. La gran cantidad de información sorprendió a Lin Ran durante mucho tiempo. El legendario dios de la espada, que se dice que está sometiendo a un demonio aquí, en realidad está muerto y convertido en un esqueleto. Sin la presencia del dios de la espada, el demonio rompió el sello durante mucho tiempo y escapó. Ahora, el demonio no se encuentra por ningún lado. El sello que el daoísta Li había guardado y mantenido durante toda su vida es inútil. Anuncios de Put Future. Ten Miles Sword God ya había llegado al reino del Gran Maestro Mayor, pero cuando estaba atravesando el reino de Alf Saint, fue atacado y asesinado por el demonio. Lógicamente hablando, Sword God debe ser muchas veces más fuerte que el demonio. De acuerdo con la descripción de Sword God, el demonio debería haber usado algunos métodos turbios para hacer que Sword God cayera en su trampa.
Ahora, Sword God ya no estaba, dejando solo una espada rota. Fue realmente una vista lamentable. Sword God, una leyenda de la época, murió así, y lo más aterrador fue que el mundo exterior no sabía nada de esto. Si no fuera por la repentina intrusión de Lin Ran, nadie lo habría notado incluso después de décadas o 100 años. Después de todo, esta era un área prohibida en la que era difícil entrar para la gente común. Incluso si llegaran a la cima de la montaña, sería difícil para ellos discernir las pistas de las marcas de espada. Espada Dios, descansa en paz. Después de heredar lo que es tuyo, cumpliré tu promesa. Si Sword God todavía estuviera vivo, podría haber llegado al reino Alf-Saint. Con estas marcas de espada y las otras cosas en la cueva, Lin Ran podría aprender mucho, por lo que, en cierto modo, consideraba a Sword God como su Shifu. Tal vez fue la ilusión de Lin Ran, pero sintió que la violenta intención de la espada en el aire se calmó. Lin Ran enterró el esqueleto para que Sword God pudiera descansar en paz. Sword God dejó muy pocas cosas atrás. Aparte de una espada rota y algunas otras cosas, no había nada más. Esta espada rota se llamaba Tenmile Dragon Roar. Desafortunadamente, se rompió mientras Sword God estaba luchando con el demonio. Ahora que ya no se podía usar, tenía que encontrar la forma de reunir los materiales y volver a forjarlo. Sin embargo, los materiales necesarios para esta espada divina definitivamente eran preciosos. Probablemente sería otro problema. Lin Ran lo limpió con cuidado. El rubí originalmente polvoriento en la empuñadura emitió una luz deslumbrante nuevamente, como si innumerables rayos de espada estuvieran disparados. Dragón Roar se sacudió ligeramente antes de comenzar a temblar violentamente. Por instinto, Lin Ran apretó con más fuerza la espada. Felicitaciones al anfitrión por iniciar sesión con éxito. Ha obtenido la energía interna remanente del dios de la espada de 10 millas y el manual de técnica de la espada divina. Capítulo 16. La herencia del dios de la espada. El manual de técnica de la espada divina que desafía el cielo. Lin Ran vio aparecer una imagen en la que una figura que sostenía Dragón Roar defendía a todo un ejército por su cuenta. Un golpe de espada podría hacer que la tierra se partiera. Con solo mirar la parte posterior de la figura, uno sentía reverencia. Era como si la figura estuviera de pie en la cima del mundo y mirara hacia abajo a todos los seres vivos. Tan pronto como Dragón Roar fue desenvainado, un dragón dorado se elevó hacia el cielo, sacando una energía de espada formidable. Al instante, el enorme dragón envolvió el campo de batalla. Esos maestros y grandes maestros marciales superiores ni siquiera pudieron resistir el poder de Dragón Roar y se redujeron instantáneamente a cenizas. ¡Qué poder aterrador! En este momento, incluso si Lin Ran fuera solo un espectador, podía sentir el poder destructivo de Dragón Roar. En comparación, su fuerza actual era demasiado débil. ¿Es este el poder de un gran maestro mayor de 9º nivel? Lin Ran inconscientemente apretó los puños. No solo no retrocedió, sino que incluso miró directamente al rayo de la espada, sin mostrar signos de retroceder. Si Sword God pudiera lograrlo, él también podría lograrlo. Solo era cuestión de tiempo. Una voluntad inquebrantable se extendió desde Lin Ran, y la intención de la espada que le pertenecía se condensó en este momento. Un poder inexplicable surgió en su cuerpo, y su aura era como el sol naciente, ocupando instantáneamente un área. La intención de la espada del dios de la espada también fue gravitada hacia él. Los dos intentos de espada chocaron en el aire. Anuncios de Put Future. Auge. El mundo tembló. Una enorme fluctuación de energía lo devoró todo, convirtiéndolo todo en escombros y chupándolos hacia el vacío. Incluso Lin Ran fue devorado. Podía sentir la majestuosa energía de la espada arrasando su cuerpo. Estaba demasiado débil para manejarlo y sus órganos internos explotaron. Sin embargo, debido al cuerpo de espada sin forma, los órganos internos fueron reparados rápidamente. En este momento, Lin Ran estaba atrapada en el ciclo de explosión y reparación. Nadie sabía cuánto dolor estaba soportando. Sin embargo, los beneficios que trajo tal sufrimiento eran inimaginables. La velocidad de recuperación se hizo cada vez más rápida, y su cuerpo se volvió más duro y se llenó de energía de espada. A menos que sufriera daños destructivos en el futuro, nada podría lastimar a Lin Ran. Después de Dios sabe cuánto tiempo, Lin Ran abrió lentamente los ojos. Sintió que lo que sucedió en este momento fue solo una ilusión. Sin embargo, su cuerpo estaba surgiendo con una fuerza poderosa y se dio cuenta de que en realidad estaba en el primer nivel de Gran Maestro Mayor. Solo la energía interna restante de Sword God podría enviarlo a este reino. Era difícil imaginar de lo que Sword God era realmente capaz.
Lin Ran frotó Dragón Roar y pudo sentir que el vínculo entre ellos se hacía más profundo. Su tono era como si estuviera hablando con un buen amigo que no había visto en muchos años. Te arreglaré tarde o temprano y te daré tu antigua gloria. Dragón Roar se sintió atraído por el cuerpo de la espada sin forma. Además, después de que Lin Ran heredó la energía interna de Sword God, Dragón Roar se acercó más a él. Tembló como si estuviera respondiendo a Lin Ran. Las espadas divinas eran espirituales. Incluso si no pudiera usarlo ahora, definitivamente se convertiría en su buen ayudante en el futuro. Lin Ran sostuvo la empuñadura de la espada en su mano y sintió que la espada parecía haber sido forjada especialmente para él. Hablando de eso, ¿qué es este manual de técnica de la espada divina? Tal vez porque este lugar era especial y fue donde el dios de la espada sometió al demonio, el sistema fue muy generoso esta vez y le dio a Lin Ran dos cosas. Anuncios de Put Future. Esto es demasiado desafiante para el cielo. Esto es simplemente un tesoro ambulante de armas divinas. Después de que Lin Ran descubriera el manual de técnica de la espada divina, quedó asombrado. Era equivalente a una habilidad que podía almacenar todas las espadas famosas del mundo y ser desenvainada en cualquier momento. Sin embargo, esta habilidad tenía un efecto de enfriamiento y había un límite para las espadas que se podían sacar. De lo contrario, sería demasiado OP. Esta habilidad podría mejorarse. Esto significaba que Lin Ran podría reducir el tiempo de recuperación y aumentar los límites de las espadas en el futuro. Esta fue una gran ganancia inesperada para Lin Ran. No solo obtuvo el rugido del dragón, sino que también obtuvo el manual de la técnica de la espada divina e incluso llegó al primer nivel del reino del gran maestro mayor. Lin Ran usó las piedras espirituales de los 5 elementos para purificar el aura malvada en el aire. Sin la influencia del aura maligna, este lugar era simplemente perfecto para el cultivo. Después de todo, este fue una vez el lugar donde Sword God cultivó en reclusión. Estaba lleno de energía espiritual. Ya sea cultivando o limpiando las espadas espirituales, sería más efectivo. Lo más importante, Lin Ran pudo observar las marcas de espada dejadas por Sword God y aprender de él. Todos y cada uno de los golpes de Sword God fueron suficientes para que Lin Ran aprendiera durante algún tiempo. Era el único en todo el monte espada. Ahora que su sentido divino había envuelto toda la montaña, tan pronto como hubiera movimientos extraños, sería el primero en saberlo. Al mismo tiempo, también encontró las notas dejadas por Sword God, en las que registró cosas que encontró mientras viajaba por todo el mundo en sus primeros días. Después de leerlos, Lin Ran sintió que su horizonte se ampliaba. El dios de la espada está realmente bien informado. Estoy profundamente impresionado. No había luz solar en la cueva. Lin Ran se sentó con las piernas cruzadas y enfocó su mente para cultivar. El tiempo pasó rápidamente. Después de Dios sabe cuánto tiempo, descubrió y dominó todas las marcas de espada en la pared de roca. También había aprendido la mayoría de las técnicas de espada dejadas por Sword God. Esas técnicas eran simplemente un tesoro. Si fueran conocidos por el mundo, definitivamente harían que las personas arriesguen sus vidas luchando por conseguirlo. Felicitaciones, anfitrión. Ha iniciado sesión con éxito y obtenido los movimientos de espada agraciados. Lin Ran pasó a carecer de una técnica de movimiento. Con los movimientos de la espada agraciada y la ayuda de la técnica de la espada de las 3 esencias y la técnica de la espada de los 5 elementos, podía matar personas sin dejar rastro. Capítulo 17. Batalla. La identidad del misterioso joven. Lin Ran estaba tan inmerso en cultivar en la cueva que se había olvidado del paso del tiempo. Si no fuera por la luz repentina del talismán de comunicación, habría olvidado que era hora de reforzar la formación de matriz mañana. De vez en cuando, el taoísta Li realizaba un ritual para reforzar la formación de matrices para calmar a la gente. Esto también fue lo que Sword God había instruido. Ahora que el dios de la espada ya no protegía el mundo, e incluso el demonio había roto el sello y escapado, Lin Ran decidió continuar con el ritual. Después de todo, si esta noticia se difundiera, la dinastía de los santos celestiales, que finalmente había recuperado la paz, probablemente volvería a estar en crisis. El nuevo emperador acababa de ascender al trono y muchas personas todavía miraban su poder con codicia. Aunque el mundo era pacífico en la superficie, la paz era difícil de conseguir. Si alguien hiciera uso del hecho de que Sword God estaba muerto, la guerra estallaría en toda la dinastía. El dios de la espada mencionó en su nota que el demonio maligno ha sido reprimido durante muchos años.
Aunque ha avanzado al Reino Medio Santo, después de romper el sello y pelear con Sword God, debe haber sufrido un gran golpe y necesita algo de tiempo para recuperarse. Por lo tanto, por el momento, Lin Ran no tenía que preocuparse de que el demonio dañara al mundo humano. Mientras otros no vinieran a esta cueva, nadie sabría que Sword God había muerto. Lo que tenía que hacer era mantener este asunto en secreto incluso si sabía que ningún secreto podía guardarse para siempre. Lin Ran preparó lo que se necesitaba para el ritual. No esperaba que el importante invitado de la última vez también estuviera aquí. Se sorprendió un poco al ver a Lin Ran presidiendo el ritual. ¿Por qué eres tú? ¿Dónde está el taoísta Li? El taoísta Li murió en paz. El joven estaba ligeramente aturdido. Con una expresión solemne, susurró algo a las personas que lo rodeaban. Luego, tomó el incienso de Lin Ran y se inclinó ante la tabla de dominación de demonios. Rezo a los cielos para que bendigan a la dinastía de los santos celestiales y aseguren su prosperidad. Tenía una expresión piadosa y una actitud erguida. Sus ojos estaban ligeramente cerrados y sus largas pestañas eran como alas de mariposa que cubrían suavemente la parte superior de sus párpados. Anuncios de Put Future. Un hombre con una mirada femenina. Sus pestañas eran en realidad tan largas. Lin Ran no pudo evitar murmurar para sí mismo. Mirando al joven con los ojos cerrados, Lin Ran sintió que el joven tenía rasgos faciales delicados. Por un momento, estuvo tan absorto mirándolo que ni siquiera se dio cuenta cuando el joven abrió los ojos. Solo cuando el joven se aclaró la garganta un par de veces, Lin Ran volvió en sí. La piedra espiritual de los 5 elementos emitió una luz cálida. Hizo un sello manual y siguió las instrucciones del taoísta Li para formar patrones complicados. Al mismo tiempo, se activó la técnica de la espada de los 5 elementos. Con un movimiento de su mano, la piedra espiritual de los 5 elementos se incrustó en la tabla de subyugación de demonios. Un rayo de luz salió de la tableta y se disparó hacia el cielo. Un aura de justicia descendió, haciendo que el aire pareciera especialmente fresco. Desafortunadamente, ese demonio ya había escapado, por lo que el ritual fue solo un espectáculo. Después de que terminó el ritual, el joven no culpó a Lin Ran por mirarlo con rudeza. Pensó que era la primera vez que organizaba un ritual, por lo que estaba un poco nervioso. Lo hiciste bien. El taoísta Li tenía razón al elegirte. El joven estaba perdido en sus recuerdos cuando dijo, la última vez, me dijo que sentía que su tiempo había terminado y te eligió a ti. Pensé que estaba bromeando, pero... El joven suspiró. Estuve ocupado con asuntos mundanos recientemente y no recibí ninguna noticia de su muerte. ¿Dónde está enterrado? Muéstrame el camino. Dijo que había protegido Mount Sword durante toda su vida y esperaba ser enterrado aquí después de su muerte, así que tomé la decisión. Lin Ran estaba preocupado de que el joven lo culpara. Inesperadamente, el joven no pareció sorprendido en absoluto, como si lo hubiera esperado. Está bien. Parece su estilo. Con los aportes que hizo a lo largo de su vida, mereció ser enterrado en el Monte Espada. Si alguien pregunta, solo di que el emperador. Al darse cuenta de que había cometido un desliz de lengua, el joven rápidamente reorganizó su oración. Si alguien pregunta, solo muéstrale esta ficha. La ficha también fue tallada con patrones de dragón. Lin Ran no sabía de qué material estaba hecho, pero parecía pequeño y exquisito. Frente a la tumba, el joven dejó un ramo de flores y permaneció en silencio durante un largo rato. Anuncios de Put Future. Lin Ran no quería molestarlo. Tenía una vaga suposición sobre la identidad del joven. Han pasado algunos años. Me pregunto si has perdido el tiempo en Mount Sword. Déjame aprovechar esta oportunidad para ponerte a prueba. No esperaba que el joven de repente tuviera el capricho de desafiarlo. Si la identidad del joven era realmente como suponía, Lin Ran temía que su cabeza se separara de su cuerpo. Rápidamente rechazó. Exudas el aura de una persona noble. ¿Cómo puedo ser tu pareja? Creo que con unos pocos movimientos, puedes derribarme fácilmente. No perdamos el tiempo. El joven no le dio mucho tiempo a Lin Ran para pensar. Dibuja tu espada. En el momento en que terminó de hablar, desenvainó la espada suave en su cintura y se acercó a Lin Ran como una serpiente ágil. Lin Ran no tuvo más remedio que esquivar. Sus movimientos eran tan rápidos que el joven ni siquiera podía alcanzarlo. ¡Qué movimiento tan rápido! Parece que no perdiste tu tiempo aquí. Definitivamente no me estabas diciendo la verdad en este momento. El joven se interesó más. Liberó toda su fuerza y atacó cada vez más rápido. La espada suave tarareó suavemente y tembló. Nadaba de un lado a otro en su mano como si le diera vida. Era obvio que esto también era una espada espiritual.
El joven podría considerarse talentoso a una edad tan temprana. Aunque era rápido, a los ojos de Lin Ran, era demasiado lento. A medida que el joven atacaba, la distancia entre los dos se hacía cada vez más estrecha. Si Lin Ran devolviera el golpe, fácilmente lo lastimaría. Solo podía retirarse paso a paso. Tal vez fue porque los dos estaban demasiado cerca, Lin Ran podía oler una leve fragancia proveniente del joven. Olía bien. Lin Ran encontró extraño que una fragancia tan agradable viniera de un hombre. Miró más de cerca y se dio cuenta de que la piel expuesta del joven era extremadamente clara, como el jade blanco. ¿No se parecía demasiado a una delicada porcelana? Capítulo 18. Ella es en realidad una mujer. En este momento, el joven no tenía idea de lo que estaba en la mente de Lin Ran. En la superficie, el joven parecía tener la sartén por el mango, pero sabía que no era así. Tenía que saberse que sus técnicas marciales y técnicas de movimiento fueron enseñadas por un gran maestro senior. Incluso el gran maestro mayor en el palacio lo había elogiado una vez por su talento sobresaliente. De ninguna manera era invencible entre sus compañeros, pero era raro que encontrara un oponente igual. Ahora, Lin Ran pudo luchar contra él de un lado a otro con facilidad. En poco tiempo, el sudor ya había estallado en su frente, pero la expresión de Lin Ran permaneció sin cambios. Se dio cuenta de que Lin Ran no era tan común como decía ser. Parece que has estado escondiendo tu fuerza. ¿Qué tipo de técnica de movimiento es esta? Es tan poderoso. Lin Ran estaba a solo unos centímetros de él, pero el joven nunca había logrado tocar su ropa con la espada. El joven era culto y había recopilado todas las técnicas marciales supremas en la bóveda del tesoro del palacio, pero nunca había visto una técnica de movimiento tan extraña. Debes estar burlándote de mí. ¿Cómo puedo tener la oportunidad de aprender técnicas avanzadas de movimiento en las montañas profundas? Soy ágil y rápido porque solía viajar mucho. Lin Ran explicó con una mirada sincera, pero el joven no creyó ni una palabra. Levantó las cejas y dijo, parece que realmente no quieres decírmelo. Tan pronto como terminó de hablar, los ataques del joven se volvieron aún más feroces. La intención de la espada se entrelazó en una red de espadas que atrapó a Lin Ran, casi sin dejar espacio para escapar. Aún así, Lin Ran aún se mantuvo sereno y tranquilo. Lo esquivó tranquilamente como si estuviera dando un paseo por su propio patio trasero. No fue ofensivo pero sí muy humillante. El rostro del joven se puso rojo, como si se sonrojara. Su rostro originalmente delicado se volvió aún más burbujeante. Como los dos estaban físicamente cerca, era inevitable que hubiera contacto cuando sus cuerpos chocaron. Lin Ran sintió la suavidad en la palma de su mano y no pudo evitar chasquear los labios. Era demasiado blando, como si estuviera hecho de agua. Al ser empujado a la esquina, Lin Ran finalmente se impacientó un poco. Era casi el anochecer. Si continuaban peleando así, tomaría al menos otro día. Anuncios de Put Future. Reunió fuerza en la punta de sus dedos y lanzó un rayo de espada indetectable. Lin Ran no quería exponerlo, así que solo podía hacer esto. La tela se abrió, revelando un pecho abultado, y los senos ocultos debajo de la tela eran casi visibles. Los dos se detuvieron al mismo tiempo, estupefactos. Después de volver a sus sentidos, hablaron al mismo tiempo. Tú en realidad, ¿cómo te atreves? El joven, no, debería ser la joven, gritó enojado, impidiendo que Lin Ran continuara. Se acomodó la ropa y se veía malhumorada, y el enrojecimiento de sus mejillas se extendió lentamente. Lin Ran estaba conmocionado y asombrado. En realidad era una mujer. No es de extrañar que tuviera todos los rasgos delicados. Era solo que su aura era demasiado intimidante y digna para que la gente común no se atreviera a mirarla a la cara, por lo que ignoraron sus características femeninas. Además, ella había estado escondiendo bien su identidad. Si Lin Ran no le hubiera cortado la ropa accidentalmente, ni siquiera él podría decirlo. Si esta noticia se difundiera, definitivamente causaría sensación en la dinastía del Santo Celestial. Antes de que Lin Ran pudiera digerir esta enorme información, una luz roja inmediatamente atrajo su atención. Cuando miró más de cerca, vio que era un colgante de rubí con la forma de un ojo de dragón que emitía rayos deslumbrantes. Cuando la niña estaba ordenando su ropa, se reveló accidentalmente. Esto es. Lin Ran recordó las últimas palabras dejadas por Sword God. ¿Podría ser que ella era la persona que tenía que proteger? Quizás porque la mirada de Lin Ran era demasiado intensa, atrajo la atención de la niña. Al ver que Lin Ran estaba mirando su pecho sin parpadear, se puso furiosa de inmediato. Anuncios de Put Future. Ella lo miró con fiereza, pero sus mejillas estaban ligeramente rojas.
No se sabe si fue por enojo o vergüenza. Ella no tenía su habitual aura intimidatoria. En cambio, parecía una niña malhumorada. Sus ojos eran como la brisa de verano y las flores de durazno en marzo, lo que hizo que Lin Ran no pudiera quitarle los ojos de encima. Después de que Lin Ran se dio cuenta de que ella lo había malinterpretado, rápidamente explicó. No estaba mirando tu pecho y no vi nada. Tan pronto como dijo eso, sonó como si realmente fuera culpable de hacerlo, incluso si no lo había hecho. Los ojos de la niña se volvieron aún más feroces. Es hora de comer. Cuando escuchó la voz proveniente del exterior de la cueva, la expresión de la niña cambió. En este momento, ya había arreglado su ropa y su rostro había vuelto a la normalidad. Sin embargo, las puntas de sus orejas todavía estaban ligeramente rojas y estaban escondidas en su cabello. Si uno no prestaba atención, no sería capaz de verlo claramente. No viste nada. La voz de la chica volvió a ser grave. Le lanzó una mirada a Lin Ran antes de girarse para irse. Lin Ran miró fijamente a su figura que se alejaba y se perdió en sus pensamientos durante mucho tiempo. El emperador de la dinastía de los Santos Celestiales era en realidad una mujer. No es de extrañar que el daoísta Li le pidiera que protegiera al emperador. En ese momento, se preguntaba por qué el emperador necesitaba su protección, ya que había muchas personas más poderosas que él. Así que esto era lo que quería decir el taoísta Li. El taoísta Li debe saber el hecho de que el emperador era una niña, al igual que el dios de la espada de 10 millas. Lin Ran no se tomó en serio este descubrimiento alucinante. Estaba tan tranquilo como siempre. Si la emperatriz no quería que él lo supiera, fingiría que no había pasado nada. Si se sintiera amenazado y quisiera irse, con su fuerza actual, nadie podría detenerlo. Lin Ran tenía mucha confianza. En toda la dinastía del Santo Celestial, a menos que fuera alguien por encima del 5º nivel del reino Gran Maestro Mayor, nadie podría derrotarlo. Naturalmente, no había nada de qué preocuparse. Capítulo 19. Conspirando para derrocar al nuevo emperador. A partir de entonces, la emperatriz no volvió a visitar el Monte Espada. Lin Ran dejó este asunto en el fondo de su mente y dedicó sus días al cultivo en la cueva. Después de un período de tiempo desconocido, Lin Ran abrió lentamente los ojos. Un destello brilló en sus ojos cuando su expresión se volvió fría. Algunas ratas más entraron en mi territorio. Tan pronto como terminó de hablar, su figura parpadeó y desapareció instantáneamente del lugar. Cerca del área prohibida, unas pocas figuras negras atravesaron las montañas como fantasmas al amparo de la noche. Sin embargo, no sabían que cada uno de sus movimientos estaba siendo observado por un par de ojos en la oscuridad. El viento de la noche sopló, haciendo que las mangas de Lin Ran revolotearan. Se paró sobre su espada en el aire con una luna plateada colgando sobre él. Parecía un inmortal descendiendo de la luna, mirando fríamente a este grupo de personas de negro. Nadie notó su existencia. Como todos sabían, el dios de la espada de 10 millas estaba recluido, y el daoísta Li y el guardián de la montaña no eran fuertes. ¿Quién hubiera pensado que aparecería un monstruo como Lin Ran? Recientemente, ha habido más y más personas de negro acercándose a esta área. Lin Ran frunció el ceño. Esta era la tercera vez que veía a estas personas. Sin embargo, no quería alertarlos, así que no hizo ningún movimiento. Además, quería ver qué estaban haciendo estas personas de negro. Al mismo tiempo, notó que los métodos de cultivo de estos hombres de negro eran diferentes. A partir de esto, se podía ver que no eran de la misma facción. ¿Quiénes son ellos y qué quieren? Lin Ran olió una conspiración. Estos hombres de negro probablemente tenían miedo de atraer la atención del dios de la espada y no se quedaron mucho antes de irse. Lin Ran pensó por un momento y lo siguió. Anuncios de Put Future. A 100 kilómetros del monte Sword en la frontera entre la dinastía Yabenli Saint y la gran dinastía Yong, estaba desierta y la gente de negro la usaba como lugar de reunión. Hasta ahora, nadie se había dado cuenta de que los seguían. Después de todo, con el nivel actual de Lin Ran, solo alguien por encima de Senior Grandmaster Real no podía notar su presencia. Los grandes maestros mayores eran así de comunes. Lin Ran observó por un momento y se dio cuenta de que la gente aquí era bastante fuerte. El más débil estaba en el 9º nivel del reino de los artistas marciales. Grupos de unas 10 personas patrullaban constantemente la zona. No era una exageración decir que estaba tan fuertemente custodiado que ni siquiera una mosca podía escapar. Las personas con tanto poder para movilizar a tantos cultivadores definitivamente no debían ser subestimadas. Además, estas personas parecían estar tramando algo. En la tienda, no muy lejos, las siluetas reflejadas por la luz de la lámpara se movían sobre la lona.
Cuando los hombres de negro entraron en la tienda, Lin Ran los siguió en silencio. Para él, no importaba cuán fuertemente custodiado estuviera este lugar, podía entrar como si fuera invisible. En la carpa. Todos, por favor escúchenme. Con el nuevo emperador ascendiendo al trono, la corte imperial está en crisis. El emperador actual no es un gobernante sabio. Para el futuro de la dinastía Avenli Saint, debemos trabajar juntos. Al escuchar esto, Lin Ran no pudo evitar poner los ojos en blanco. Lo haces sonar tan justo. Al final, solo estás planeando derrocar al emperador actual en nombre de salvar la dinastía y convertirte en el nuevo emperador. Había 3 personas sentadas en el asiento principal. Uno de ellos era un hombre de mediana edad con ropa espléndida que exudaba una presencia formidable. Había un patrón de dragón enrollado de 4 garras en su pecho que solo los vasallos regionales podían usar. Él fue el que habló hace un momento. 3 grupos de hombres de negro vinieron a informar. ¿Encontraste algo inusual durante esta investigación? Anuncios de Put Future. Rey Zhao, hemos investigado todo el monte Espada, pero no hay señales de nadie. Aparte del área prohibida en la cima de la montaña, revisamos en todas partes. No es fácil acercarse a la cima de la montaña porque tenemos miedo de alertar al dios de la espada. El rey Zhao cayó en un pensamiento profundo y miró a los demás. ¿Qué piensa de este asunto, oficial Zhang? Si la emperatriz estuviera aquí, definitivamente estaría sorprendida. Esto se debió a que la persona sentada al lado del rey Zhao era el estadista principal, San Zangon. Por lo general, se veía amable y era respetado por todos en la corte imperial. Nadie hubiera esperado que estuviera en la misma mesa con Qin Zhao, y ahora no se parecía en nada a lo que normalmente se veía. El rostro de San Zangon se oscureció. Después de reflexionar por un momento, dijo. El ex emperador una vez dio la palabra de que nadie podía molestar al dios de la espada. Desde entonces, nunca hemos vuelto a ver al dios de la espada. Me temo que solo el emperador actual conoce la situación allá arriba. La tercera persona en la mesa emitió un aura intimidante que era difícil no notar. También debería estar en el reino de Gran Maestro. Solo oficial, lo que quieres decir es que no sabes si el dios de la espada está en el área prohibida o no. Se podría decir eso, pero no puedo garantizarlo. Resultó que ellos fueron los que enviaron a los hombres de negro. Por lo que parece, habían estado tramando esto durante mucho tiempo. Lo más importante ahora es averiguar si el dios de la espada de 10 millas todavía está presente. No importa quién fuera, tenían el mismo miedo del dios de la espada. Después de todo, representaba el poder supremo en la dinastía de los santos celestiales. Solo él podía defender a miles de tropas y, lo más importante, era leal. Con él alrededor, el emperador actual no necesita temer nada. Rey Zhao, lo que dijiste tiene sentido. Si el dios de la espada aún estuviera vivo, ¿por qué su majestad se negaría a invitarlo a salir? En mi opinión, es muy probable que ya no esté. Pero se dice que en aquel entonces, el dios de la espada sometió al demonio y, por lo tanto, se vio obligado a permanecer en la cima de la montaña para proteger al demonio. Quizás estemos equivocados. Si todavía está por aquí y actuamos precipitadamente, estaremos en serios problemas. Discutieron interminablemente sin llegar a una conclusión. Capítulo 20. Espada blanca y negra, energía de espada de exorcismo. Si este grupo de personas supiera que el dios de la espada de 10 millas ya no estaba vivo, probablemente se amotinarían de inmediato. Ahora, no se atrevieron a acercarse al área prohibida porque pensaron que el dios de la espada todavía estaba vivo. No se podían guardar secretos para siempre. Tarde o temprano, descubrirían la verdad. Además, al mirar a estas personas, era obvio que no podían esperar más. A menos que el dios de la espada realmente apareciera, estas personas no abandonarían su plan. Escuché que un nuevo maestro reside en la montaña. Me temo que ha sido reclutado por el dios de la espada de las 10 millas. Las personas que envié la última vez fueron golpeadas por él. Él podría ser el discípulo del dios espada. Supongo que es solo un maestro marcial superior o, como máximo, un gran maestro. Tenemos un gran maestro senior aquí. No hay nada que temer. Lin Ran escuchó atentamente. Estas personas parecían estar hablando de él. ¡Qué montón de cobardes sois! Si el dios de la espada está realmente vivo, ¿por qué nadie lo ha visto en todos estos años? Estas palabras dieron en el clavo por completo, emocionando a todos los presentes. Aunque el dios de la espada era una presencia poderosa que no podían permitirse el lujo de desafiar, sus crecientes deseos eran más fuertes que su miedo. Líder de la secta Zhou, tienes razón. El rey Zhao fue el primero en estar de acuerdo.
Por otro lado, San Zangong fue astuto y no hizo comentarios de inmediato. Hemos estado planeando durante mucho tiempo. Es hora de comenzar a implementar el plan. San Zangong se acarició la barba. Siempre había sido meticuloso. Después de todo, si el plan fracasa, sería un delito grave que resultaría en la decapitación de toda su familia. Dicho eso, todavía tenemos que considerarlo cuidadosamente. Anuncios de Put Future. Zhou resopló. Despreciaba el estilo de hacer las cosas de San Zangong. Hemos estado esperando por mucho tiempo. Si esperamos hasta que el emperador tenga un hijo, será 10 veces más difícil ejecutar el plan. Mis disculpas si estoy siendo grosero, pero creo que solo le tienes miedo a la muerte. Si ese es el caso, oficial San, ¿por qué te involucraste? Estoy pensando en el panorama general. ¿Qué sabes tú, un bruto sin cerebro? Al ver que los dos estaban a punto de comenzar una pelea, el rey Zhao salió rápidamente para suavizar las cosas. Ambos tienen razón. Tengo un plan que probablemente pueda funcionar. El dios de la espada es leal a la familia real. Si su majestad está en peligro, ¿cree que todavía puede quedarse quieto? Antes de que el rey Zhao necesitara terminar, los otros dos entendieron lo que quería decir. Sin embargo, maestro de secta Zhou, tendré que molestarlo con este asunto. Encuentre una posición que solo pueda ser eliminada por personas en el reino de Gran Maestro Mayor. De esta manera, podemos obligar al dios de la espada a que se muestre. Si el dios de la espada no sale de la montaña, enviaremos inmediatamente a las tropas. Si el dios de la espada sale de la montaña, está bien. Eliminar la prisión le costará una gran cantidad de cultivo. En ese momento, no será imposible tratar con él. Los pocos se miraron y sonrieron tácitamente. Rey Zhao, su estrategia es sabia e impecable. Estoy impresionado. No hubo mucha información después de eso. Después de regresar a Mount Sword, Lin Ran no pudo evitar suspirar. No es fácil ser un nuevo emperador. No solo hay problemas internos y externos, sino que su identidad también es especial. Si su identidad fuera expuesta, probablemente estaría en peligro. Esto podría resultar en el estallido de una guerra en toda la dinastía Heavenly Saint. Sin embargo, no tenía nada que ver con Lin Ran. No nació ni se crió aquí, por lo que su sentido de pertenencia a la dinastía de los Santos Celestiales era naturalmente insignificante. Se vio obligado a proteger a la emperatriz simplemente por la voluntad del dios de la espada y el taoísta Li. Sin pruebas contundentes, incluso si le contara a la emperatriz sobre la conspiración, probablemente ella no le creería y podría terminar siendo acusado de sembrar la discordia. Anuncios de Put Future. Después de todo, uno de ellos era un rey vasallo con poder militar, y el otro era un funcionario de alto rango de la corte imperial, mientras que Lin Ran era solo un funcionario de bajo rango que custodiaba la montaña. Era obvio de qué lado estaría la emperatriz. En este momento, solo puedo esperar y ver. Después de la reunión anterior de los conspiradores, la cantidad de personas que espiaban en Mount Sword claramente había disminuido, pero todavía había algunas que lo vigilaban. Lin Ran no estaba preocupado en absoluto. Continuó cultivando y limpiando las espadas como de costumbre. Después de todo, nada era más importante para él que la fuerza absoluta. En los últimos días, sintió una fluctuación de energía especial proveniente de las profundidades de la cueva. Lin Ran se sintió atraído de inmediato. ¿Qué es esto? De hecho, había una espada tirada en la esquina del lugar donde el demonio estaba sellado, pero no se dio cuenta antes. La espada era mitad negra y mitad blanca. Parecía extremadamente extraño, como un patrón de Tai Chi Yin Yang. En el vasto Gran Dao, le pareció ver un pez blanco y negro que se elevaba lentamente. Lin Ran inconscientemente extendió su mano y los dos peces se disiparon rápidamente en el aire. Cuando miró de cerca, vio que la espada estaba allí de pie. El patrón en él era como el sol y la luna, opuestos entre sí. Midió el sello roto a su lado. Todavía había un aura maligna en el aire. No muy lejos estaba el lugar donde el dios de la espada de 10 millas cultivó y sometió al demonio. De repente, Lin Ran se iluminó. Veo. No pudo evitar estirar la mano para acariciar la espada. Como había esperado, sintió un aura malvada y un aura justa entrelazadas. Resultó que esta espada había estado parada aquí desde el principio y había sido corroída por el aura malvada, causando que la espada se volviera negra. Sin embargo, también se vio afectado por el aura de justicia que salía del dios de la espada, lo que lo hizo blanco. Esto condujo a la extraña característica de esta espada, que era mitad negra y mitad blanca. Creo que también eres una espada extraordinaria. De lo contrario, ¿cómo pudiste resistir la corrosión del aura maligna durante tanto tiempo?
La espada emitió un aura fría y tembló levemente como respuesta. Felicitaciones al anfitrión por iniciar sesión con éxito y obtener la energía de la espada del exorcismo.